Capítulo 461, Halo Array. La activación de la matriz de Halo no fue un proceso instantáneo, requirió una preparación extensa. Dentro de la sala de instalación de control central 00, el arca, una cámara vasta y poco iluminada estirada, llena de patrones geométricos de alta dimensión, formando una estructura tetraédrica masiva. Incluso después de 100,000 a 150.500 años, los grabados únicos y las elaboradas tallas de la civilización del precursor permanecieron visibles en las paredes, exudando una grandeza inmensa y matemáticamente elegante. En este momento, la habitación estaba completamente desprovista de vida u objetos. Como siempre, estaba inquietantemente silencioso. De repente, zumbido. La habitación se iluminó instantáneamente. Y el piso suave y pulido comenzó a moverse, subiendo en secciones. En el extremo más alejado de la pared, un puente se extendió directamente hacia la entrada principal. SZZZT. El sesgo ofensivo se materializó en la sala de control, inmediatamente dirigiéndose a Selene mientras pasaba por una grieta espacial. Su Majestad. He iniciado el programa de recuperación de la matriz de Halo dentro de la instalación 00, pero queda un paso final. ¿Autorización genética? Selene preguntó mientras caminaba hacia adelante, apretando ociosamente 000 soledad trágica como un juguete en sus brazos. A corta distancia, examinó la plataforma de control en el centro de la habitación. Un profundo. El pilar de control gris había surgido del piso, un monolito rectangular con una esfera metálica flotante y con acabado mate aproximadamente del tamaño de un baloncesto suspendido sobre él. La tenuosa energía cian azul recorrida a través de líneas intrincadas y brillantes en su cubierta exterior. Sí, confirmó el sesgo ofensivo. Aunque mi capacidad computacional superior me permitió evitar los privilegios de acceso de 000 trágicos de la soledad y asumir el control de la instalación 00, mis derechos administrativos han sido silenciados y borrados. Para las operaciones relacionadas con la construcción de la instalación 04B, también conocida como la matriz de Halo por los precursores y monitores, la autoridad para recordar las instalaciones de Halo requiere las directivas genéticas de un creador o un reclamador. Era evidente que los precursores habían estado profundamente marcados por la traición del sesgo ofensivo. Incluso después de su deserción y la consiguiente catástrofe provocada por la inundación, los precursores se vieron obligados a crear su IA hermana, sesgo ofensivo, otra inteligencia de la clase contendiente. Sin embargo, el sesgo ofensivo fue diseñado únicamente para reemplazar el papel que quedó vacante por el sesgo ofensivo al ordenar las flotas del precursor. Sus privilegios eran muy inferiores a los de su predecesor. Las generaciones posteriores de monitores estaban aún más restringidas, con su autoridad limitada únicamente a mantener y defender instalaciones específicas de Halo, ninguno poseía la capacidad de activar la matriz. Sesgo ofensivo, por otro lado, había manejado el control total sobre múltiples instalaciones de Halo a la vez. Después de una breve pausa, el sesgo ofensivo agregó, descifrar por la fuerza el sistema tomaría una gran cantidad de tiempo, con una probabilidad del 96% de desencadenar los protocolos de defensa de la red de la RK. No puedo garantizar el resultado. Su Majestad, proporcione la autorización. Mirando el pilar de control por un momento, Selene reveló casualmente una mirada imperceptible detrás de ella. Sí, marcarlos aquí había valido la pena. La abrumadora culpa del sesgo ofensivo hacia la civilización del precursor, su profunda necesidad de expiación hacia los recuperadores, la humanidad, prácticamente estaba desbordando. Al explotar sus vulnerabilidades psicológicas, Selene había completado sin problema su subversión de su conciencia sin ninguna pérdida. Incluso las entidades más fuertes tenían debilidades. La presencia de los recuperadores, humanidad, herederos del legado de los precursores, había roto el caparazón aparentemente impenetrable del sesgo ofensivo. El jefe maestro y el doctor Halsey había desempeñado sus roles sin problemas, justificando la decisión de Selene de sacarlos desde el alcance. Su mera presencia había facilitado la erosión completa y el control de Selene sobre el sesgo ofensivo. Luego, con un movimiento de su muñeca, un destello de luz violeta brillaba. Y dos construcciones cristalinas triangulares intrincadamente huecas se materializaron en su mano. Al ver esto, 000 Soledad Trágica habló. ¿Estás activando el índice? Así es. ¿Tienes la intención de activar la matriz de Halo? Erradicará toda la vida en la galaxia. Esto viola el manto de responsabilidad y los acuerdos. Outsider,
Sus acciones traerán una catástrofe a la galaxia. 000 La soledad trágica continuó sus interminables advertencias, cumpliendo obedientemente su papel programado. ¿Catástrofe? Selene interrumpió. Una sonrisa conocida que se extendía por su rostro, una que dejó a Alcei y los demás inciertos. ¿Qué pasaría si te dijera que los rastros de la inundación ya han aparecido en la galaxia? ¿La inundación? ¿Qué fue eso? Nunca habían oído hablar de tal cosa, sin embargo, la reacción de la IA alienígena fue nada menos que un temor. Ah, ¿la inundación? ¿Quieres decir que la inundación ha regresado a la galaxia? Al escuchar la voz electrónica de 000 en pánico de la soledad trágica, los oficiales de UNSC anteriormente silenciosos entraron en un alboroto silencioso en el centro de la habitación. Esta máquina alienígena no parece estar mintiendo. ¿Esa estructura en forma de anillo, en realidad es un arma? ¿Su Majestad realmente tiene la intención de eliminar toda la vida en la galaxia? Eso es imposible. El sistema estrella de Jiangwo, Rich, incluso el sistema solar, todas tienen fuerzas imperiales estacionadas allí. No destruiría a su propia gente. ¿Cuál es la inundación? ¿Alguna raza alienígena desconocida que aún no hemos encontrado? Esa IA es solo temerando. ¿Su Majestad, es cierto? ¿Activar la matriz de Halo realmente matará toda la vida en la galaxia? Selene dio un paso adelante y presionó un botón. Inmediatamente, las paredes en ambos lados de la habitación cambiaron, revelando una matriz semicircular de dispositivos que convergieron en un vórtice de energía giratorio. Ah, Sil. Toda la vida será purgada. Habiendo completado su tarea, Selene recurrió a los atónitos oficiales de UNSC. Sus ojos carmesí brillaban con diversión mientras sus largas pestañas revoloteaban ligeramente. Me gustaría escuchar tus pensamientos. Si activara la matriz de Halo, ¿qué elegirías hacer? Descansando su mejilla por un lado, Selene se reclinó sin esfuerzo en el aire. Su sanguínea mira suave pero penetrante, viendo a los soldados luchar con el peso de la pregunta. Ella los observó tranquilamente, saboreando su agitación interna. Entonces, en un instante, ¿tienes derecho a elegir? La expresión de Selene cambió tan repentinamente que los dejó sin palabras. Su capacidad para cambiar las caras estaba a la par con los políticos más experimentados de la Asamblea de la ONU. Auge. Una oleada de gravedad criticó a los oficiales de UNSC al suelo, sujetándolos con una fuerza abrumadora. Usa tus cerebros. Si quisiera destruir a la humanidad, tendría que pasar por todos estos problemas. Selene se burló. En cuanto a su verdadero propósito, eso no está dentro del alcance de mi acuerdo contigo. Ah. El silencio envolvió la habitación. HMPH. Con un resoplido suave, Selene no dijo más. En medio de 000 protestas de pánico de la soledad trágica, colocó ambos índices de activación en el vórtice central. Zumbido. En el momento en que fueron colocados, el mecanismo central rugió a la vida. Los intrincados grabados de la sala de control pulsaron hacia afuera, irradiando una brillantez cegadora. Sobre la plataforma, un mapa estrella tridimensional masivo se materializó antes de los ojos de Selene. Además de las coordenadas extragalácticas de la instalación 00, aparecieron 6 marcadores brillantes adicionales dentro de la Vía Láctea, las ubicaciones de los anillos de Halo restantes. Al liberar el control del campo de la gravedad sobre el personal de UNSC, Selene hizo un ligero gesto de la mano, invitándolos a levantarse. Luego, volviéndose hacia el jefe maestro, dijo, Spartan 117, Mo. Ion. Supongo que puedo llamarte así. Lo activarás. Extraer la impronta genética del precursor enterrada dentro del ADN de los espartanos y activar el sistema, o incluso usar la influencia mental para hacer que voluntariamente lo activen, fue sin duda una opción. Pero después de pensarlo, Selene decidió dejar que lo hicieran por su propio libre albedrío. Sí, pregunte, así que podrían cumplir voluntariamente. Sin objeciones. Como super soldador Spartan 2, las modificaciones neuronales del jefe maestro le permitieron suprimir las emociones y los deseos de manera efectiva. Incluso si esta decisión pudiera conducir a la muerte de innumerables seres, su rostro permaneció tan tranquilo y resuelto como siempre debajo de su casco. Su Majestad, espero que cumplas tu palabra, que eres el emperador de la humanidad. Para los extraterrestres, si Selene eligió esclavizar, asimilar o incluso exterminarlos, no importaba. Mientras la humanidad estuviera protegida,
eso fue suficiente. Como soldados, nuestro deber es proteger a la humanidad a toda costa. Ion 117. Ese era su juramento, uno que seguiría hasta la muerte. Clank, clank. Con compostura inquebrantable. El jefe maestro dio un paso adelante. Bajo la guía del sesgo ofensivo, se acercó al pilar de control y extendió su mano derecha, colocando su palma blindada en la esfera flotante. ZZZZT. La sensación era indescriptible. El jefe podría sentir vagamente algo que se extrae de lo profundo de él, una parte de su propio conmovedor en respuesta. Un breve escalofrío lo atravesó, y luego, nada. No siguió otra sensación. Voz. Con un zumbido mecánico suave, las paredes de la sala de control comenzaron a cambiar, transformándose como bloques entrelazados. En unos momentos, las paredes dieron paso a una enorme ventana de observación de piso a techo. Más allá del vaso. La vista se abrió para revelar el corazón mismo del arca, su núcleo central, el loto de esta vasta construcción. La cálida luz del sol en cascada del cielo artificial. Selene miraba debajo, donde una extensión interminable de pastizales verdes y bosques se extendía hasta el horizonte. Incluso a través del vidrio reforzado. Podía sentir la suave brisa rozando su rostro, trayendo consigo una frescura refrescante que hizo que la inmensidad del mundo se sintiera aún más abierta e ilimitada. Un sol artificial, una esfera de Dyson. Uso de la tecnología de fractura por el espacio de deslizamiento. Se ha contenido una estrella para proporcionar al arca una energía continua, probablemente durante miles de millones de años hasta que finalmente se quema. Tenía sentido. La instalación 00 se ubicó mucho más allá de la Vía Láctea, en las profundidades de los vacíos intergalácticos donde las materias primas y la radiación estelar eran escasas. Ninguna fuente natural dentro de la galaxia podría mantener factiblemente una construcción tan enorme. Además de un sol artificial, no había otra forma práctica de mantenerlo alimentado. Selene aún no sabía si la iluminación del arca provenía de una estrella completamente sintética o si los precursores habían reubicado una estrella existente de otra galaxia. Pero no importaba. Este era ahora su dominio, su palacio imperial. Ella tendría todo el tiempo que necesitaba para descubrir sus secretos. La pura majestad de este mundo, ahora bajo su orden, envió una emoción a través de ella. Mirando hacia arriba, vio el anillo de halo incompleto, aún en construcción, tal como lo habían mencionado el sesgo ofensivo. Este fue el plan de contingencia de los Forerunners, una instalación de repuesto almacenada en el arca en caso de que alguno de los anillos de halo desplegados fuera destruido en un accidente. Bas, boom. Desde cada esquina del arca, brillantes columnas de luz se dispararon hacia el cielo, reemplazando todas las demás vistas con su deslumbrante brillo. Las vigas se elevaron en perfecta simetría, uniformemente espaciado a lo largo del perímetro del arca. Luego, 6 enormes portales de espacio de deslizamiento se desplegaron por encima de la instalación, creciendo en el segundo. Su gran escala fue asombrosa, comprensión. A medida que surgió la matriz de halo, todos reaccionaron de manera diferente. Por un breve momento. Incluso el jefe maestro sintió una sensación indescriptible de asombro e inquietud como una emoción abrumadora e inexplicable a través de él. Los oficiales de Spartans y UNSC estaban congelados, perdidos en una profunda contemplación, abrumados por una mezcla de alivio y miedo. Selene, por otro lado, permaneció completamente inquebrantable. Esto era algo que había anticipado todo el tiempo. Halsey y los técnicos de la División de Operaciones Espartanas, después de su shock inicial, suprimieron rápidamente su miedo. La curiosidad de las mentes científicas se hizo cargo, e inmediatamente comenzaron a grabar cada detalle con sus instrumentos portátiles. Saliendo de los 6 portales del espacio de deslizamiento había 6 megaestructuras colosales en forma de anillo, cada una con 10.000 kilómetros de diámetro. Estas instalaciones a escala celestial se materializaron lentamente ante los ojos de Selene. Perfecto. Todo estaba en su lugar. Es hora de empacarlos y llevarlos a casa. Si preguntó si Selene los distribuiría entre sus subordinados o los entregaría, ni siquiera pregunte. No lo cuestiones. Este no era un arma, este era su palacio personal. Si el arca mayor y los 12 halos masivos originales no hubieran sido destruidos, qué vista magnífica hubiera sido, reflexionó Selene con una sonrisa satisfecha. El primer conjunto de 12 instalaciones de halo fue encargado por el gran arquitecto alrededor de 101.000 AC. Estas superarmas originalmente tenían la intención de reforzar la supremacía de los constructores dentro de la sociedad Forerunner. Más tarde,
el diseño se refinó aún más y se construyó una segunda variedad de 6 anillos más pequeños y mortales. En su apogeo, la civilización del precursor tuvo un total de 18 instalaciones de halo, las megaestructuras originales de 12-30.000 kilómetros de ancho construidas por el Arca Mayor y los últimos 6 anillos de 10.000 kilómetros de ancho construidos por el Arca Menor. Desafortunadamente, después de la guerra de inundaciones, solo quedaron el Arca Menor y sus 6 anillos más pequeños. Junto con la instalación 07, un remanente de la matriz original que se había reducido drásticamente en tamaño. Lamento profundamente mis acciones, tu majestad. Esto es mi culpa. Al escuchar el comentario de Selene, el sesgo ofensivo se hundió en otro episodio de remordimiento profundo. El peso de sus propios errores pasados se avecinó sobre él, su voz cargada de culpa. Selene, sin embargo, simplemente se rió entre dientes. Pero, murmuró, acariciando su barbilla. Ahora no es el momento de arrepentimientos. Puedo sentirlo, hay señales neuronales de inundación provenientes de los anillos. ¿Qué? 000 Soledad Trágica inmediatamente llamó la atención, su comportamiento cambiando drásticamente. Invocaré los monitores de inmediato. Sin dudarlo. 000 Soledad Trágica se trasladó a la estación de control y comenzó a establecer contacto con los monitores estacionados en cada uno de los anillos. La pantalla tridimensional cambió, revelando 6 pantallas holográficas diferentes. Instalación 04, Instalación 05. Hay problemas importantes, declaró gravemente la Soledad Trágica. A medida que las pantallas se acercaban, lo que debería haber sido impresionantes y vibrantes paisajes, mantenidos con todo el mundo por los sistemas de soporte vital de las instalaciones de halo, eran turbios y de páramo que apestando a la descomposición y la corrupción. Mientras que algunas áreas aún conservaban su equilibrio ecológico original y parecían intactos, más profundos dentro. La inundación ya había invadido y corrompió vastas secciones de las instalaciones. Su Majestad, debes activar la matriz de halo de inmediato. La inundación es una amenaza para todo el universo. Incluso la Soledad Trágica en sí no se dio cuenta de cuánto había cambiado su percepción de Selene. Inconscientemente, había comenzado a referirse a ella con reverencia absoluta, instintivamente, confiar en su juicio. No hay necesidad de preocuparse, dijo Selene con calma. No se extenderán más. No podía permitir que su propiedad fuera contaminada. Celce. Capítulo 462. ¿Desechando un burro después de la piedra de molino? Por ¿Brilla brillante? Celce. Con el retiro completo de la matriz de halo confirmada por la Soledad Trágica Monitor 000, Selene apretó su puño justo cuando los portales de Slipspace se cerraron. Zumbido. En el siguiente instante, una cortina de Starfire imaginaria estalló alrededor de la forma de Selene. Duró solo para un parpadeo, un espectáculo efímero que podría perderse fácilmente. A medida que el velo de la luz de la estrella se disipó, las corrientes de energía roja-violeta parpadearon alrededor de sus manos, pequeñas motas de brillo astral que atraviesan su cuerpo. En las profundidades de sus alumnos carmesí, un halo dorado radiante se materializó, su mirada brilla con un brillo antinatural. El vacío de espacio parecía cobrar vida. La nebulosa galaxia se retorció como ondulantes arcillos, balanceándose erráticamente dentro del misterioso brillo de la cubierta celestial. Un aura premonitoria se extendió por el aire cuando una fuerza desde el espacio imaginario se dibujó lentamente. El momento en que se manifestó. Rayos aburridos de luz parpadearon. Instantáneamente vinculando toda la realidad circundante con la instalación 00, el arca, en su núcleo. Testificando este fenómeno, incluso las inteligencias artificiales más avanzadas creadas por los precursores, sesgo ofensivo y 000 Soledad Trágica, mostraron una sensación de miedo inconfundible. Habían visto innumerables maravillas inimaginables antes. Habían visto eventos a escala apocalíptica más veces de las que podían contar. Los precursores habían sido venerados como dioses por el Sans-Yum, el Sangheili y muchas otras especies alienígenas que luego formaron el pacto, no sin razón. Pero, confiar en construcciones tecnológicas externas y manejo tan crudo. El poder individual eran conceptos completamente diferentes. En las pantallas de monitoreo en vivo, bajo el vasto aumento de la energía similar a un firmamento colapsante, la superficie de los anillos de halo fue barrida por la caricia más débil de Onkai Energy. Incluso con un toque tan ligero,
la gran mayoría de la biomasa de inundaciones se desintegró al instante, sin siquiera un momento para reaccionar. Comenzaron a disolverse, a desvanecerse. Los lagos, océanos, ríos y ecosistemas costeros, una vez perfectamente camuflados por las redes neuronales de inundación, ahora estaban expuestos como paisajes grotescos y descompuestos. Lo que una vez había parecido como la vida de la planta verde ahora se marchita a un ritmo alarmante, revelando su verdadera naturaleza. Retorcida, biomasa enferma y verde. Las amalgamaciones retorcidas se parecían tanto al tejido muscular como a la materia vegetal fibrosa, formando una intrincada red en todo el terreno. La masa grotesca convulsionó violentamente, como si experimentara agonía, arrojando vapores turbios y cargados de gas de agujeros corrodados por la energía Onkai. Chilló en silencio. Primero, su disfraz fue quemado. Entonces, su propia existencia fue borrada. En momentos, las esporas de inundación y sus grotescas amalgamaciones se consumieron por completo, reducidas a nada más que cenizas dispersas. Los oficiales de la UNSC se pusieron pálidos cuando dieron testimonio de la inundación por primera vez. ¿Entonces esta fue la inundación? Desagradable. ¿Eran estas formas de vida uniformes? No se parecían a nada más que enormes esporas de hongos parásitos. No había necesidad de adivinar. Si estas criaturas pudieran aterrorizar incluso a Forerunnerais, su tasa de infección, la velocidad de propagación, la capacidad reproductiva y el potencial destructivo puro deben ser completamente pesadillas. Si la UNSC siempre tuvo que enfrentar estas abominaciones en la guerra, sería mucho peor que su conflicto con el pacto. Incluso la muerte no sería un escape, simplemente serían reanimados como parte de la biomasa de la inundación. Fue un horror que violó el cuerpo, la mente y el alma a la vez. ¿Y esa energía de color rojo púrpura, fue algún tipo de toxina? Lo habían visto claramente, bajo la inundación de la energía de Onkai, la inundación reaccionó como si estuvieran empapadas en ácido altamente concentrado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habían estado expuestos a la misma energía al alcance, pero permanecieron ilesos? Mirando nerviosamente a Selene fuera de las esquinas de sus ojos, el personal de la UNSC bajó la cabeza instintivamente. ¿Realmente es la inundación? ¿No fueron aniquilados después de todo? La óptica brillante de la soledad trágica se fijó intensamente en la biomasa verde pulsante y enfermiza expuesta a lo largo de las regiones costeras que se muestran en la pantalla. Instalación 04, Alpha Halo, supervisado por 343 Guilty Spark. Instalación 05, Delta Halo, supervisado por 2401 Penitent Tangent. ¿Qué están haciendo? Los otros anillos estaban relativamente indemne, en gran medida no afectados por la infiltración de inundaciones. Sin embargo, el estado de las instalaciones 04 y 05 fue grave. ¿Cómo logró la inundación para extenderse tan profundamente? De Gravemind, declaró el sesgo ofensivo en pocas palabras. En los monitores, Onkai Energy, bajo el control directo de Selene. Ahora se estaba filtrando en todos los aspectos de las instalaciones de Halo. La extraña flora y fauna, junto con su carne e incluso las antiguas redes neuronales precursores, se desmoronaban como vidrio frágil, disolviéndose rápidamente en la nada. Sintiendo el cambio grave en las circunstancias. El Gravemind, escondido debajo de los lagos de la superficie y las trincheras del océano profundo de los anillos, reaccionó con desesperación inmediata. Incluso sin una contemplación profunda, sabía que permanecer en ello ya no era una opción. La supervivencia ahora era imposible. Bajo su mando, las legiones de biomasas de inundaciones, enterradas en lo profundo de la superficie. Surgió hacia arriba en una apuesta instintiva para escapar. Lo que una vez fue un paisaje sereno ahora agotado como un caldero hirviendo, perturbado violentamente desde abajo. Aunque la facción misionera reformista activó la matriz de Halo y purgó toda la vida en toda la galaxia, incluidas cada espora de inundación activa y grupo neuronal, las medidas de protección implementadas en la instalación 00 muestras de especies recolectadas preservadas. Esta misma salvaguardia probablemente permitió que ciertos organismos de inundación evadieran el exterminio escondiéndose dentro de las zonas de conservación designadas del Arca. Los halos originales fueron concebidos miles de años después del primer encuentro registrado de los precursores con la inundación. Sin embargo, el brote inicial aparentemente fue retrocedido. En gran parte debido a los esfuerzos de la humanidad antigua. Por supuesto, los constructores, que habían solidificar su control sobre el Consejo Ecúmene, aconsejados por contramedidas extremas,
argumentando que era necesaria una solución armada para evitar cualquier posible resurgimiento de la inundación. Por lo tanto, se propuso el proyecto de matriz de Halo. A pesar de la feroz oposición de los guerreros, liderados por la secta misionera y las fuerzas militantes de Prometean, los constructores persistieron. Durante milenios, finalmente obtuvieron la aprobación del Consejo y comenzaron su investigación. Forerunner Society se dividió en roles especializados basados en la función y la posición social. Estos incluyeron constructores, líderes sociales, gobernadores, arquitectos, mineros, recolectores de recursos, topógrafos planetarios, lifeworkers, biólogos, conservacionistas, guerreros, personal militar, estrategas, jurídico, historiadores, eruditos legales. La matriz de Halo fue concebida inicialmente como un arma pura. Sin embargo, la facción de los trabajadores de la vida, dirigida por el bibliotecario, peticionó al Consejo, invocando la creencia central del manto de que los halos deberían cumplir una función secundaria, como las preservaciones de la biodiversidad destinadas a facilitar la repoblación galáctica posterior al purgo. Por devoción religiosa al manto, el Consejo aprobó la propuesta del bibliotecario, instruyendo a los trabajadores de los salvavidas a establecer una red de autocontrol, manteniendo entornos naturales en cada anillo de halo para salvaguardar las especies de la galaxia. Los constructores, sorprendentemente, también estuvieron de acuerdo, viendo este esfuerzo de conservación como un mostrador estratégico de la iniciativa mundial del escudo de la secta misionera. Sin embargo, el maestro Builder luego modificó el plan original. Los investigadores de Forerunner pronto comenzaron a construir laboratorios de investigación de inundaciones clandestinas, utilizando especímenes adquiridos en el trabajo de vida para experimentos de infección cada vez más brutales. O tal vez, la violación de la contención surgió de muestras de inundaciones experimentales. Tal vez esporas parásitas, mentiras en las muestras preservadas, se despertaron lentamente. O tal vez fue todo lo anterior. El sesgo ofensivo abordó a Selene. Su Majestad, la matriz de Halo no solo mata la inundación, sino que elimina su suministro de alimentos también. Los humanos antiguos, los precursores, cada sensible estar en la galaxia, todo es sustento para la inundación. La única forma de detener su propagación, evitar su escape. Y asegúrese de que su erradicación absoluta sea morir de hambre. Ese es el propósito mismo del diseño de Halo, el exterminio de toda la vida sensible en la galaxia. A estas alturas, el sesgo ofensivo había adoptado completamente su nuevo papel, actuando como asesor de Selene. Su Majestad, si incluso las zonas de conservación de Halo han sido infiltradas por la inundación, entonces, los mundos del escudo probablemente también se vean comprometidos. El Gravemind es astuto, puede haber sembrado esporas de inundación en planetas estériles en toda la galaxia. Mi recomendación, después de purgar las instalaciones de Halo, los mundos de escudo, y toda la galaxia, deben sufrir una segunda limpieza. Solo entonces la amenaza de inundación se puede erradicarse permanentemente. La expresión de Selene permaneció ilegible. Lo consideraré. Por ahora, recuerde todos los monitores estacionados en los anillos. 000 Soledad Trágica, contáctalos. Necesito sus ubicaciones precisas. Inmediatamente. Ampliar su conciencia para escanear toda la matriz de Halo y buscar meticulosamente a través de la inundación. ¿Zonas infestadas para monitores? No es necesario. Selene no tenía interés en tamizar a través de mutaciones grotescas. Si no existieran atajos, podría haber sufrido la vista a regañadientes. Pero dado que una manera más fácil estaba disponible, ¿por qué molestarse? La biomasa de inundaciones fue una vista repugnante, escasez, colmillos irregulares, tentáculos retorcidos y globos oculares incorpóreos esparcidos. Cualquier persona con tripofobia probablemente colapsaría en el acto. En cambio, interceptó las señales de comunicación del monitor interno, las rastreó de regreso a sus ubicaciones exactas y, en un destello, las tiró a través del espacio. ZZZT, sistema bajo ataque. Enlace de datos cortado. Señal trazada. Instalación 00. 7 monitores esféricos. Sus grandes ópticas brillantes parpadeaban salvajemente, se atravesaron repentinamente a través de una grieta espacial y se depositó en la cámara de control. Estos fueron los supervisores de las instalaciones de Halo. Monitor 001 Instalación 01 Administrador. Monitor 007 Instalación 02 Administrador.
Monitor 049 Testamento Abyecto, instalación 03 Administrador. Monitor 343 Guilty Spark, instalación 04 Administrador. Monitor 2401 Tangente Penitente, instalación 05 Administrador. Monitor 16807, instalación 06 Administrador. Monitor 117649, instalación 07 Administrador. Sus ópticas se dieron vueltas, tomando su entorno. Selene, el personal de UNSC, 000 Trágica Soledad. Sesgo ofensivo. Procesar la situación tomó un momento. Sus sensores parpadearon erráticamente. ¿Humanos? ¿Reclamadores, herederos del manto? Antes de que pudieran reaccionar completamente. 343 Cuyatis Park. 2401 Penitent Tangent. ¿Qué está pasando? 000 La óptica de la soledad trágica cambió de azul a rojo. ¿Por qué tiene un brote de inundación de escala ocurrió en las zonas de conservación? ¿La escala de esta infestación, ya se ha formado un grave MINT? ¿Qué estabas haciendo? 000 Soledad trágica, ¿nos convocaste y nos reubicaste aquí? ¿Son estos recuperadores? ¿Se ha activado el protocolo? Responda mi pregunta primero. Como administrador de instalación 00, el ARCA. 000 Soledad trágica técnicamente mantuvo la misma designación que los otros monitores, pero su posición era claramente superior. No importa. Trataré con la inundación yo mismo. Selene detuvo la interrogación de 000 Soledad trágica y habló. Monitores, necesito todos los datos almacenados que posee, las ubicaciones de los mundos de escudo, las ciudades del precursor. Y cualquier otra información galáctica relevante. 343 Guilty Spark dudó brevemente antes de responder. Solo conservo un conjunto parcial de coordenadas. Dado que la humanidad ya había llegado aquí y que 000 Soledad trágica los había recordado, significaba que el protocolo de recuperador había comenzado. No había razón para que Guilty Spark se rechazara. Esa parte de los datos se eliminaron antes de estar estacionado aquí, principalmente por razones de seguridad. Aunque debo admitir que dicha brecha de información es bastante desagradable. Selene señaló en silencio que su sospecha era correcta. Los precursores supervivientes finales, después de distribuir las instalaciones de Halo en la galaxia, había borrado o suprimido prudentemente ciertos datos dentro de las bases de datos de los monitores. Es probable que cada monitor solo tuviera acceso a un fragmento del mapa de estrella general. Subiré los datos que poseo, arquitecto. Asintiendo, Selene comandó los monitores restantes, cargue sus mapas estelares y los registros almacenados. Necesito compilar y verificar para cualquier información faltante. Sí. Por 6. Después de 343 culpable de la ventaja de Spark, los otros monitores dieron un paso adelante de acuerdo con el protocolo, vinculando a la consola de control y transmitiendo sus respectivas bases de datos al sistema central de la instalación 00. El sesgo ofensivo inmediatamente comenzó a compilar los datos dentro de los sistemas de la RK. A medida que el proceso se desarrollaba, 343 Guilty Spark, después de haber completado su carga primero, flotaba más cerca de Selene. Arquitecto, perdona mi impertinencia. Habiendo permanecido en la instalación 04 según el protocolo, nunca pude determinar si realmente salvamos la galaxia que destruimos. Perdí la oportunidad de juzgar las consecuencias de nuestras acciones. La óptica culpable de Spark parpadeó mientras miraba a Selene, quien se cernía sin esfuerzo en el aire, exudando un aire de control completo. No he recibido transmisiones externas durante 60.000 años. Por favor, dime, ¿se ha recuperado la galaxia de su largo silencio? El hecho de que la humanidad haya vuelto a las estrellas es su respuesta. En este momento, las guerras interestelares se enfurecen en todo el cosmos. Hablando de guerras interestelares, eso me recuerda. La conquista de Curse del sistema solar requerirá su ayuda. 343 Guilty. La óptica de Spark pulsó rápidamente, aparentemente procesando el inesperado giro de la conversación. Selene se rió a su reacción antes de alejarse con una sonrisa. Es hora de cumplir mi promesa, devolverlos a todos a la galaxia. Tu utilidad aquí se ha agotado. Ya no eres necesario. Es hora de descartar al don. Espera, no. Es hora de enviarlo de regreso al sistema solar, donde puede seguir siendo de servicio. La doctora Halsey,
que había estado grabando diligentemente cada detalle, levantó la cabeza ante las palabras de Selene. Sus profundos ojos azules bajaron ligeramente, un toque de reticencia parpadeando a través de ellos, claramente deseaba quedarse más tiempo. Los transportaré a todos al buque insignia de la 8ª Legión, Nightfall. A estas alturas, por ahora, la invasión de Curse del sistema solar debería haber comenzado. El destino de la Tierra está ahora en tus manos, usa tu tiempo sabiamente. Curse no te otorgará mucho tiempo. Con eso, Selene presionó sus dedos juntas. Snap. ZZZT. Una baliza de transmisión a bordo del anochecer activado, abriendo sin problemas un portal. Con una ola informal de su mano. Selene despedió a la aún curiosa Alcei y a los demás, enviándolos a través de la grieta. Enderezándose, volvió la mirada a su recién adquirido palacio imperial. Ahora que todo se había asegurado todo lo que valía la pena, era hora de recuperar los mundos del escudo y transportarlos a casa también. Capítulo 463, tocando suavemente una mente dormida. En este momento, la UNSC. La delegación, dirigida por el Dr. Alcei y el jefe maestro, ya había sido transportado de regreso al sistema solar por Selene a través de un corredor de hiperespacio de distancia ultra larga. Actualmente, estaban a bordo del Anochecer, el buque insignia de los Astartes 8avo Legión Noche Lords. Discutir con Nighthaunt, Conrad Curse Matters con respecto a la campaña conjunta contra la flota del pacto dirigida por el Profeta de Arrepentimiento y negociaciones con el gobierno de la Tierra Unida, UEG. En la actualidad, el pacto estaba bajo el control del Sanshum, siguiendo el Edicto del Pacto y la fe del Gran Viaje. El único poder de la flota organizada restante fue la flota unida dirigida por el Profeta del Arrepentimiento. Entre los 3 profetas altos, el Profeta de la Verdad y su flota se perdieron al alcance. El Profeta de la Misericordia fue ejecutado públicamente en la capital del Pacto, Alta Caridad, después de que se revelara a los Angeli, élites. El Sanshum y Hiralanae, Brutes, sufrieron masacres a manos de las fuerzas imperiales y las tropas de Sangheili que habían aterrizado. El control de la Alta Caridad también había caído en manos del Imperio. El vasto territorio interestelar del Pacto también había sufrido un cambio de autoridad bajo el mando del comandante de la Flota Suprema Citan, Har Bat-Tin-Re, el líder militar sobreviviente de más alto rango del Pacto. En la frontera del Pacto, varias flotas comandantes de Sangheili, dirigidas por la flota combinada más poderosa del propósito justo, había convertido sus armas contra las colonias del Pacto que se resistieron al Imperio, así como a las legiones de Hiralanae, iniciando una purga a gran escala. Aunque esta guerra de pacificación estaba lejos de terminar y se mantuvo muy intensa, con numerosos seguidores devotos de Sanshum que eligieron resistir a la muerte, el cruce. Los enlazadores del sistema ya habían sido priorizados para la eliminación. En cuanto a las insurgencias dispersas en varios sectores estelares, eran de poca preocupación, lo que los defiende uno por uno era simplemente cuestión de tiempo. Curiosamente, el profeta de Riment, que originalmente había expuesto a Erde Tairene para activar el portal del arca, no tenía idea de que Erde. Las coordenadas de Tairene condujeron directamente a la capital del mundo natal de la humanidad. El profeta de Riment había obtenido varias coordenadas planetarias críticas del gobierno de la Tierra Unida de los insurreccionistas humanos en las colonias externas. Entre ellos se encontraba una que coincidió con la información descifrada de las ruinas del precursor, el último lugar de descanso de los precursores y la entrada a esa ubicación, que coincidía con las coordenadas de Erde Tairene. Sin embargo, el profeta del arrepentimiento no tenía conocimiento de qué papel jugó esta coordenada en la civilización humana. El profeta de la verdad, en contraste, era muy consciente de que la Tierra era el mundo natal de la humanidad. Pero impulsado por la intención de atrapar a su rival político, deliberadamente retuvo esta información. En cambio, buscó activamente oscurecer y suprimir cualquier fuga de este hecho. Al final, el esquema del profeta de la verdad tuvo éxito. Incluso cuando el profeta de Riment fue testigo de primera mano las formidables fuerzas defensivas del planeta, se mantuvo ajeno al hecho de que este mundo era, de hecho, la cuna de la humanidad. Sin embargo, debido al efecto de mariposa provocado por Selene, el profeta de las fuerzas de Rimoute que llegaron a la Tierra esta vez no fueron una flota pequeña apresurada. En cambio, llegó con varias flotas United Covenant encabezadas por la flota de consagración sagrada, junto con un gran contingente de legiones de Hiralanae. Cabe señalar que incluso con solo 15 barcos, el profeta del arrepentimiento se había atrevido a cargar imprudentemente. Ahora,
con una fuerza tan sustancial. Esta batalla estaría en una escala completamente diferente. Para la UNSC, la resistencia de la flota de defensa del inicio, el profeta del arrepentimiento tuvo solo una respuesta: ataca. El profeta del arrepentimiento estaba eufórico, pero para la Tierra, este fue un golpe devastador, sacudiendo a las mentes dormidas de los representantes del Congreso despierto. Aunque la UNSC flota casera, la tarea de defender la Tierra y el sistema solar de la invasión, fue uno de los mayores UNSC flotas, todavía era lamentablemente inadecuado contra el abrumador poder del profeta de la flota unida de Erimoute. La quinta flota del almirante de la flota Joseph Harper fue la primera en involucrar al enemigo. Compuesto por 67 fragatas y 8 cruceros. Fue diezmado en solo unas pocas rondas de batalla. La estación de El Cairo, la estación de Atenas y la estación de Malta, las plataformas de defensa orbital de clase Monckton se desplegaron en órbita terrestre baja, se destruyeron sistemáticamente. En otros lugares, las flotas segunda, séptima y 16 sufrieron diversos grados de grandes pérdidas. Con el sistema de defensa orbital de la Tierra violado, el pacto comenzó a desviar flotas para un bombardeo de gran alcance de ciudades humanas y centros militares en la superficie. El profeta del arrepentimiento desplegó grandes cantidades de fuerzas de Giralanae en la superficie de la Tierra. Incluso su buque insignia, la penitencia solemne de clase de Casos, había roto las capas de las defensas de la flota de origen y había llegado a la órbita de baja tierra. Sin embargo, poco después de que comenzara la batalla por la tierra, justo cuando el profeta de Eremet se acercaba a las coordenadas en New Mombasa, Kenia, la flota de Lords de la noche de la octava imperial lanzó un asalto a gran escala contra la flota del pacto en el sistema solar. La repentina llegada de un enemigo inesperado interrumpió directamente al profeta de los planes de Eriment. En los siguientes momentos, innumerables buques de guerra de la Marina Imperial de los Astartes octavo Legión Noche Lords ingresaron al sistema solar. Gracias a la orientación y la coordinación de la USSC de Rich, personal de las fuerzas de defensa, algunos buques de guerra de la Marina Imperial ejecutaron saltos precisos de urdimbre, sin pasar por la zona de batalla primaria en la órbita cercana a la Tierra, y en su lugar surgieron directamente dentro de la atmósfera de la Tierra. Inmediatamente comenzaron a eliminar los barcos del pacto causando estragos, involucrándolos de frente. Simultáneamente, grandes números de tropas auxiliares imperiales, fuerzas de apoyo, y los guerreros de Astartes fueron desplegados a través de barcos de asalto, cápsulas y teletransportación táctica para reforzar los campos de batalla donde la infantería del pacto estaba arrasando. La llegada de refuerzos reforzó en gran medida la moral de la acumulada UNSC fuerzas en la Tierra. ¿Qué? ¿Estos refuerzos no tenían códigos de identificación reconocibles? ¿Sus equipos y tácticas no se parecían a nada del Comando de Espacio de las Naciones Unidas? ¿A quién le importa? La Tierra, el hogar de la humanidad y el gobierno de la Tierra Unida estaban tambaleándose al borde de la aniquilación. ¿Era este realmente el momento de las preocupaciones burocráticas? Quizás el alto. Los funcionarios de clasificación del gobierno de la Tierra Unida albergaban aprensiones sobre estas poderosas fuerzas que aparentemente aparecían de la nada, pero los soldados de primera línea atrincherados en Zorro no tenían tiempo para tales pensamientos. Para las tropas que se arrastran a través de explosiones, fuego, barro y humo, con la muerte avanzada cada segundo, con quien lucharon al lado de la importancia. Mientras fueran humanos, mientras estuvieran aquí para defender su hogar y luchar contra los invasores alienígenas, eran camaradas de armas. Especialmente esos trabajadores guerreros vestidos de armadura pesada, aparentemente imparable en la batalla, ¿fueron incluso humanos? Eran más grandes e imponentes que incluso los Giralanae. Un comandante es el coraje de sus tropas. Al ver a los guerreros de Astartes cortando las fuerzas del pacto como una guadaña a través del trigo, UNSC. Los soldados que resisten las fuerzas de aterrizaje del pacto en las ciudades, naturalmente, comenzaron a reunirse a su alrededor. Mientras los informes de la situación en evolución del campo de batalla se inundaron, el almirante Terence Ott, jefe de UNSC, las operaciones navales y el comandante general de la batalla por la tierra, en última instancia, reservaron sus sospechas de estos rebeldes. Al recibir una petición conjunta de la UNSC, los oficiales en el alcance, entregados a través de la flota armada humana desconocida, el almirante Terence Ott no vaciló. Oficialmente ordenó la cooperación total de todos los UNSC fuerzas con el ejército imperial en el lanzamiento de una contraofensiva contra el pacto. Años después,
Después de ser promovido de un oficial en los castigadores de la Segunda Legión de Astartes, bajo la designación conquistó el mundo 117, a un almirante en la Marina Sagrada del Imperio de Selene, Terence O'D escribió en sus memorias: estoy agradecido de que, al final del año 2552, no me aferrara obstinadamente a mi orgullo. También soy afortunado de haber servido como el comandante supremo de la batalla por la tierra. Me estremezco al pensar lo que podría haber sucedido si yo, en mi arrogancia, como representante del gobierno central de la humanidad, mostré incluso la más mínima hostilidad o desafío hacia Lord Conrad Curse si hubiera rechazado la cooperación o adoptara un aire de superioridad. Hubiera sido un traidor a la UNSC y a toda la humanidad. En la instalación 00, la sala de control central ARC. El comandante de la Legión Conrad Curse informa que la flota alienígena dirigida por el Profeta del Arrepentimiento ha sido emboscada y cortada por nuestras fuerzas. Bajo la persuasión lingüística de Ig. Clasificación de comandantes de Sangheili como citan, Har Batin Re, Tel, Badam y Arte, Batum, la última flota organizada del pacto se ha derrumbado. Numerosos buques de guerra del pacto, comandados por Sangheili Shipmasters, han optado por desertar del Profeta de la Orden de Riment. Los vasos de pacto restantes, controlados por Sans-Yun Clerics y Giralanae. ¿Continuar resistiendo? Selene observó la proyección holográfica ante ella como datos cargados continuamente por los monitores de la matriz de Halo parpadearon y se volvieron a montar en un mapa de estrellas 3D cambiante. A su lado, el sesgo ofensivo, habiendo recibido la autoridad para recibir transmisiones de la Marina Imperial por Selene, se había comprometido cada vez más en su papel. Informó respetuosamente mientras proyectaba simultáneamente los documentos militares imperiales en la pantalla holográfica de la consola de control. El sesgo ofensivo, su cuerpo principal ahora restaurado y tomando la forma de una máscara masiva, contemplada por un momento. Los 3 cian. Fotorreceptores azules que sirvieron cuando sus ojos y boca parpadearon antes de preguntar lentamente. El comandante de la Legión Conrad Curse solicita confirmación. ¿Debería el señor de la guerra alienígena, el Profeta del Arrepentimiento, ser capturado vivo? Selene cambió su mirada. ¿Capturado? Miró el sesgo ofensivo y respondió suavemente, innecesario. Ejecutarlo y entregar su cabeza al gobierno de la Tierra Unida como un regalo de saludo. Entendido. Inmediatamente transmitiré la orden al comandante de la Legión Conrad Curse. El sesgo ofensivo siempre utilizado se balanceó ligeramente en reconocimiento. Asintiendo, Selene se centró una vez más en los marcadores rojos parpadeando en el mapa de las estrellas que se muestran ante ella. Estos marcadores rojos representaban los objetivos finales de su viaje al mundo conquistado de 117, los últimos objetivos que debe asegurar. Mundos de jurisdicción, Bield Worlds, Onyx. Mientras manipulaba el mapa 3D para localizar estos cuerpos celestes, Selene también desvió parte de su atención para observar las entidades de inundación que intentaban escapar de la matriz de Halo. Criaturas obstinadas. Legión de la Bestia de Onkai, consumirlos. A los comandos de Selene, las profundidades de la exhibición holográfica estallaron en 1000 misteriosos soles violetas. Mientras el enjambre de bestias de Onkai se extendía de los Rifts Baielit, los monitores de la matriz de Halo, ahora reclutados por Selene como técnicos, se asfixian, se les asfixió. Sus fotorreceptores parpadean en un aturdimiento casi atacante. En la pantalla, las bestias de Onkai de violeta pálido descendieron como un enjambre voraz, devorando las enormes superestructuras de inundaciones que lucharon en los océanos, resistiendo la purificación por la energía colapsante. Esta exhibición no fue menos aterradora que la inundación. El sesgo ofensivo dudó. Su Majestad, después de escanear el arca y la matriz de Halo, no he encontrado rastros de mi hermano, un sesgo mendicante. Hace muchos años, se ordenó que el sesgo mendicante protegiera mi sello, pero parece que otra amenaza existencial obligó a los precursores a reasignarlo en otro lugar. Después de una breve pausa, el sesgo ofensivo continuó, sin embargo, Shield Worlds, Onyx. Requiem, Givalv y Charumak, cualquiera de estos podría ser donde permanece en estasis. Mi recomendación es investigar cada ubicación. Givalv, el mundo natal de los precursores, una vez un paraíso asombrosamente hermoso guiado por los precursores y con un sistema ecológico perfecto. Sin embargo, debido a los cálculos catastróficos en ingeniería interestelar de los precursores, el planeta se convirtió en un páramo estéril, devastado por la radiación e inhabitable. Mientras se detecte la longitud de onda de mi señal,
seguramente se revelará. Escuchar el sesgo ofensivo hablar con una rivalidad casi cariñosa hacia su largo hermano perdido, Selene asintió inconscientemente de acuerdo. Entonces comencemos con las coordenadas confirmadas. 000 aislamiento trágico. Marque los números de serie de mundos precursores que contienen instalaciones clave como cámaras de cartografía tranquila, grupos de nexo de dominio y producción de tutores de templo para mi adquisición completa. Comprendido. Su Majestad. Siguiendo la guía de la base de datos de los monitores de matriz de Halo, el sesgo ofensivo enumeró sistemáticamente los planetas críticos de la civilización del precursor, o más bien, lo que alguna vez fueron planetas críticos. Selene comparó cuidadosamente cada coordenada, luego abrió la tela del espacio-tiempo, iniciando el proceso de reubicación. En este momento, Selene tuvo que admitir, esta herramienta ultra inteligente era increíblemente conveniente de usar. Mientras Selene ejercía su técnica extragaláctica de gran transposición, las repentinas explosiones de fenómenos cósmicos dejaron innumerables testigos en la Vía Láctea por completo. Onyx, un planeta artificial del precursor bajo la UNSC. El control real, sin que ellos lo supieran en ese momento. Cuando la UNSC, las fuerzas navales estacionadas en Onyx recibieron informes de la pérdida de comunicación de Rich y el asalto del pacto al sistema solar, estaban desconcertados. Así como el oficial al mando ordenó a la flota que se movilizara para la defensa de la Tierra. Una grieta tipo vórtice, más de 20 años. 000 kilómetros de diámetro, para referencia, el diámetro de la Tierra, 12.756 kilómetros, crepitando con rayos y parecido a una vorágine cósmica, de repente materializada en el espacio. Como una flor de destrucción titánica, exudaba un aura de fatalidad inminente. Entonces, antes de los aturdidos ojos de cada espectador, ¿este fenómeno de otro mundo se tragó a Onyx entero? A medida que la grieta roja-violeta se disipó, el sistema Star volvió a la normalidad, excepto Onyx simplemente se había ido. En ese momento, el ensamblado UNSC Fleet, posicionada cerca, quedó completamente sin palabras. La vista ante ellos destrozó todas las creencias fundamentales que habían tenido sobre la realidad. Como un martillo de hierro que rompió su percepción del universo en polvo. ¿Qué demonios? ¿El universo está vivo? 2. Santa mierda. Esto tiene que ser una alucinación, ítame y comprobarme. Bofetada. ¿Oh? ¿Realmente me golpeas? ¿Grabaste eso? Sí. Lo tengo todo. República de esto. Consiga al comandar lo antes posible. Y este no fue un incidente aislado. A través de la Vía Láctea, no solo las colonias de UNSC, sino también las colonias humanas, tanto interiores como exteriores, así como los asentamientos del pacto, fue testigo de estos sucesos sobrenaturales. Inmediatamente, los rumores se extendieron como un incendio forestal. Especulaciones de un antiguo despertar, el regreso de los señores de las Eldritch, los señores. Y los demonios de Urdimbre resurgieron e inundaron las colonias externas menos desarrolladas. ¿Había cambiado la época en sí? Mientras tanto, el orquestador de estos eventos, Selene, simplemente descansó la barbilla en su mano ante la consola central, sintiendo nada en particular. Mover. Mover. ¿Y muévete de nuevo? Hasta que una transmisión de la dimensión de Onkai despertó su curiosidad. Hola, Sebas, ¿qué es? Capítulo 464. Un ángel ha descendido a mi lado. Vacaciones. Mirando al espejo, las gotas de agua gotean hacia abajo, el reflejo del hombre fue bastante guapo. Su físico bien construido, perfeccionado a través de años de servicio militar, exudó una presencia masculina. Sin embargo, sus ojos aburridos y sin vida, para los de un pez muerto, fueron un defecto significativo. Aún, en las filas, esos mismos ojos tuvieron un efecto intimidante que le sirvió bien. Exhalando profundamente, recogió una toalla fría y húmeda y se limpió la cara mientras salía del baño. Justo cuando pasó un ojo de buey circular, la nave de repente tembló. Afuera, el inmutable corredor de hiperespacio de color rojo púrpura comenzó a desvanecerse. Sabía que el viaje había llegado a su fin. Su mundo natal. Astartes 18º Legión las salamandras conquistaron el mundo del mundo, la clasificación mundial, el mundo de la presentación. Fue uno de los destinos de vacaciones y turismo más prestigiosos dentro de todo el sagrado imperio Selene. Muchos burócratas del gobierno imperial eligieron el mundo conquistado. 11 como su retiro. Del mismo modo,
aquellos entre los señores de la guerra del imperio que deseaban disfrutar de una buena cocina y armonía natural, incluida, entre otros, los guerreros de Astartes, los auxiliares imperiales y los oficiales de alto rango de las legiones auxiliares, a menudo seleccionaron este mundo como un lugar de vacaciones para ellos y sus familias. Entre las 4 legiones concienzudas de los Astartes, la 18ª legión, Salamanders, fueron reconocidas por su compasión hacia los mortales, su artesanía magistral y sus vastas legiones de Titán. Su señor comandante, Vulcan, aunque taciturno y temible en apariencia, fue universalmente reconocido como un gigante gentil. Entre las otras 3 legiones concienzudas, la primera legión, los Ángeles Oscuros, mostraron calidez y empatía hacia los auxiliares imperiales y esas legiones auxiliares consideradas valiosas, junto con sus mundos de origen. La 9ª legión, los Ángeles de Sangre, eran demasiado altos y angelicales en su comportamiento. Hacerlos parecer distantes e inalcanzables para los mortales ordinarios. La 13ª legión, ultramarina, sobresalió en la administración, siempre encontró un uso para cada individuo e integrándolo sin problemas en la gran maquinaria del imperio. Su gobierno interno fue notablemente eficiente, aunque tenían una tendencia a las formalidades burocráticas. Cuanto más aprendía, más Hachiman Nikigaya se sentía afortunado. 2. Estar bajo el mando del señor Vulcan. Si hubiera caído bajo los castigadores o los señores nocturnos, podría haber perecido desde hace mucho tiempo en un campo de batalla despiadado. Gracias a la puerta de urdimbre en el Spaceport. Los soldados de la Legión Auxiliar Mundial 11 conquistada tardaron menos de un mes de la gran cruzada de la 18ª Legión a su mundo natal. Como un mundo turístico designado, conquistado World 11 albergó una de las legiones auxiliares más débiles de todo el imperio. Algunas de las legiones auxiliares más poderosas tenían regimientos únicos que eclipsaron toda la Legión Mundial de 11 conquistada. Sin embargo, debido a la 18 años de artesanía y filosofía de la 18ª Legión, incluso las armas y equipos emitidos a sus fuerzas auxiliares eran de excelente calidad. VIP. Atención a todo el personal, se ha alcanzado el puerto espacial de la puerta de urgencias. Conquirió el mundo del resort, la llegada confirmada. Por favor, adhiera a todas las regulaciones de tráfico y continúe de manera ordenada. Los infractores asumirán toda la responsabilidad. Siguiendo las señales de guía de la torre de control del puerto espacial. Los barcos de transporte militar, más modernos en tonelaje de los estándares de la Marina Imperial, descendieron a lo largo de uno de los muchos vastos pasillos incrustados en la enorme estación espacial artificial similar a la colmena. Desde la distancia, estos pasillos parecían poco notables contra la extensión estrellada. Sin embargo, en un enfoque más cercano, incluso el más pequeño de ellos midió más de 5 kilómetros de diámetro. En casa por fin, mucho ha cambiado. Pero, ¿no hay demasiados ángeles de Astartes aquí? La fuerza de la guarnición es varias veces lo que fue la última vez. ¿Pasó algo? 1. Crackle, crackle. Hasta donde alcanza la vista, no había nada más que sangre y fuego. Arriba. Los gigantes de acero borraron el cielo, sus barrigas desataban incesantemente flores de destrucción mortales y brillantes. Sus botas militares presionaron contra tierra quemada, el aire lleno de aroma acre de metal y carne carbonizada. Gemido. Un pilar de concreto reforzado, su integridad estructural fallando. Deja escapar un largo crujido antes de romper desde su centro. Incapaz de resistir el peso anterior, colapsó, derribando edificios adyacentes con él. En medio de la caótica tormenta de polvo, sonó las voces de sus camaradas. Danger. Extendiendo. Desde las ruinas, pares de ojos llenos de odio profundamente arraigado brillaban a través del polvo y los escombros. Él sabía. Era un invasor. Un carnicero que había destruido su hogar y mató a sus familias. Pero, no tenía otra opción. Ha agachado, el dobladillo de su abrigo militar gris de hierro casi tocó el suelo. Sus manos enguantadas retrocedieron el perno de su arma antes de criarla, un rifle láser modelo 18C-35 Sword, en la brecha en los restos. El sistema de imágenes térmicas en su casco escaneaba cada centímetro de la estructura en ruinas. Este fue un campo de batalla. A pesar de que sus fuerzas sostenían la ventaja, en una era de armamento avanzado, incluso un solo disparo de suerte de un niño podría significar un desastre. Su visera recogió movimiento, una figura que se desliza a lo largo de una tubería fangosa en la esquina sureste de las ruinas. Borrar. Borrar. Una explosión de 2 disparos,
que apaga para el área objetivo más grande, el torso, para detener el movimiento. Luego, mientras el enemigo se tambaleaba por el impacto, un tiro final, preferible a la cabeza, o falla eso, otro para el torso. La suerte estaba de su lado. Cuando el enemigo cayó hacia atrás, su tiro final dio su huella. 3 en punto, un objetivo hacia abajo. Alta probabilidad de más hostiles, informó. La misma ubicación, frag rounds, 2 disparos, ordenó un oficial auxiliar agachado detrás de una pared cercana. Auge. Auge. Las explosiones rasgaron los restos, enviando la metralla en medio de los gritos angustiados de los insurgentes ocultos. A medida que él y su equipo avanzaron en la formación de cuartos cerrados, pisando cuerpos como sacos descartados, abrieron una puerta de madera astillada, solo para ser recibido por una escena de carnicería total. ¡Ah! Se sacudió despierto, jadeando. Estallido. Oh, HSSSS, maldita sea. Eso duele. Frotando su frente, el hombre se sentó de la litera inferior de la cama de su cuartel. Sobre él, el familiar techo gris de hierro se alzaba. Al escanear la habitación, vio el mismo esquema de color verde-gris, las estrechas hileras de literas y la manta con la insignia 11. Repelando las sábanas, vio su camiseta verde-gris. ¿Tenía una pesadilla, Ikigaya? Cojo, se burló de la litera superior. Joderte, volvió a disparar en un tono silencioso. Me voy a casa pronto. Solo pensando en mi hermana. ¿Lo entiendes, verdad? TCH. Como si no tuviera una hermana tampoco. Eres repugnante. Riéndose, Hachiman Ikigaya miró a sus camaradas que aún dormían. ¿Quién hubiera pensado? El llamado cierre antisocial se había unido a los militares, sobrevivió al campo de batalla y volvió vivo. La vida seguramente era impredecible. Y vivir, me sentí genial. Creak. En silencio, abrió la puerta del cuartel. Caminó por el largo corredor y entró en el baño. Bajando la cabeza, salpicó agua fría sobre su rostro. Después de ingresar a la era industrial, la humanidad defendió cada vez más la ciencia y la razón, rechazando la existencia de dioses y seres divinos. Ateos y no creyentes crecieron en número, hasta ese día. Cuando se le recordó a la humanidad el temor que vino al presenciar el poder de lo divino. 1. Mi nombre es Hachiman Ikigaya. Recuerdo ese día claramente, el 18 de marzo de 2011. El sol brillaba brillantemente, marcando mi primer paso fuera de la escuela secundaria y la escuela secundaria. Por razones que todavía no entiendo. Terminé casi siendo atropellado por un automóvil mientras intentaba salvar un perro salchicha. ¿Y por qué digo casi? Porque ese día, un ángel descendió a mi lado. Nunca lo olvidaré, embalotar ese pequeño perro salchicha, mirando el espíritu del adorno de campana de éxtasis en el Rolls Royce a medida que se hizo más grande en mi visión, seguido de un impacto atronador. Cuando me di la vuelta, me encontré envuelto en una enorme sombra. Un gigante imponente había detenido el lujoso auto de mi automóvil de mi nariz, deteniéndolo sin esfuerzo con fuerza cruda. El gigante, bloqueando la luz del sol, arrojó una sombra sobre mí como una nube de tormenta oscura. Su brillante visor ámbar brillaba como una piedra preciosa en la oscuridad. Oh, déjame ver, un joven compasivo y valiente. 1. El gigante armado verde lanzó su enorme martillo de truenos, dejando que se estrellara contra la tierra, luego dio un paso adelante con una voz como el hierro y el trueno. La presencia abrumadora de esta imponente figura hizo que los espectadores circundantes temblen de miedo, nunca habían visto algo como él. Pronto, más destellos de luz violeta estallaron en el aire, anunciando la llegada de gigantes aún más armados verdes. El que me había salvado estaba entre ellos cuando se partieron rápidamente. Más tarde, supe que los destellos violetas fueron los efectos de la teletransportación de urdimbre táctica, y que eran ángeles de Astartes, los ángeles de la muerte de su majestad Selene, la divina emperatriz del imperio. Se movieron con tanta velocidad que a los ojos ordinarios, no eran más que borrones de verde. Dejado atrás, aún acunando el Dachshund, me quedé congelado en su lugar junto a su dueño y dos hermanas ricas que acababan de salir de los Rolls Royce. Luego, mientras los gigantes de acero colosal cubrían el cielo orbital cae vainas, embarcaciones de ataque y barcos de asalto llovió como estrellas fugaces. Naturalmente, la escuela estaba fuera de discusión. Regresar a casa. Esa era la única opción. Lanzando el perro salchicha a su dueño, corrí por las calles, gritando el nombre de mi hermana Komachi a la parte superior de mis pulmones. En ese momento,
No me importaba nada más, si tuviera que morir, quería morir con mi hermana y mi familia. Pensando en la vuelta ahora, Hugh. Ah, tan vergonzoso. Corriendo por las calles, llorando y gritando a mi hermana como una idiota. Al final, pasé un día tenso con mi familia en un refugio de evacuación de terremotos de Chiba. Luego recibimos las noticias, Japón se había rendido. Nuestros cielos habían cambiado. 2 días después, el mundo entero dio la bienvenida a su nuevo gobernante. Todos los significados pasados adjuntos a nuestro planeta fueron borrados, reemplazados por un nuevo pedido. Nuestra casa ahora fue conquistada World 11, un mundo turístico bajo la 18ª Legión de Astartes, las salamandras. En el archipiélago japonés. El gabinete se disolvió. Ya no éramos japoneses, ahora éramos ciudadanos del sector 11. 4 seguidas, 1111. Algunos de nosotros tratamos de encontrar consuelo en eso, convenciéndonos de nosotros mismos que no era tan malo. Por supuesto, no todos lo aceptaron tan fácilmente. ¿Pero el destino de los rebeldes? Eso fue de falla, castigo colectivo. Exterminio de 3 generaciones. Y eso, más tarde supe, fue después de que las salamandras que Astartes había abogado por la clemencia. Si no hubieran intervenido, los ejecutores sedientos de sangre de la Inquisición habrían insistido en eliminar a 9 generaciones. Oye, Ikigaya, ¿en qué estás pensando? ¿Extrañando a tu hermana de nuevo? Relájate, hombre. Estamos casi allí. Date prisa y limpia tu litera, prepara el acoplamiento. Si no quieres que el oso te mastique, muévalo. Suspiro. Dentro de su unidad, la reputación de Hachiman Ikigaya como un scon sin esperanza era infame. Cubriéndose la cara, Ikigaya apretó los dientes. Maldita sea, ese bocadillo lo fuerte de Totsuka. Mientras jugaba el anuncio de acoplamiento, la sección Berex del barco cobró vida instantáneamente. Un enjambre de soldados vestidos de color verde-gris estalló de sus literas, moviéndose con energía ansiosa. Sus edades variaron, desde los hombres jóvenes que solo ingresan a la edad adulta hasta veteranos experimentados en sus 30 y 40. Algunos tenían caras frescas y juveniles, mientras que otros llevaban las marcas de la batalla. Su piel expuesta plagada de cicatrices. La emoción en el aire era palpable. ¿Y por qué no lo sería? Habían sobrevivido al campo de batalla. Regresaban a casa, no como cenizas en una funeraria, sino como hombres vivos. Y además de eso, los honores de guerra que ganaron estaban a punto de ser redimidos. Recompensas por sí mismas. Para sus familias, ¿cómo podrían no estar ansiosos por regresar? No hay prisa, sin prisa. Ya he terminado. Levantándose la garganta, Ikigaya se dio la vuelta, extendiendo los brazos con una mirada engreída. TCH. Un soldado alemán rubio y de ojos azules se burló, volteándolo en un gesto internacional de buena voluntad. Justo entonces, desde la esquina del pasillo. Mierda. Muévete más rápido. Viene el oso. Al momento siguiente. Tienes 3 minutos. Muévalo. Una voz como el rugido de un león resonó en el corredor. Un oficial imponente se vio a la vista, vestida con un uniforme militar se extendió apretado sobre sus músculos abultados. Agarró un bastón disciplinario, moviéndolo con una amenaza deliberada. De un vistazo. Parecía estar en sus 30 años, cara larga, cabello castaño corto, ojos grises y una barba cuidadosamente recortada. El puerto espacial está lleno de dignatarios, líderes de varias legiones, mundos e incluso intercambiar magnates de la capital imperial. Tus pequeños bastardos. No toleraré a nadie deshonrado de nuestro regimiento durante la ceremonia triunfal. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Bajo la guía de una asistente, Selene, vestida con un lujoso abrigo de piel blanca, entró en una sala de recepción decorada ornamente. Sosteniendo su mano estaba Elise, vestida de manera similar con vestimenta casual, haciéndolos parecer turistas comunes. En el centro de la habitación había un exuberante jardín interior lleno de flores vibrantes, donde se había reunido una gran multitud de cientos. Hombres y mujeres de diferentes apariencias se mezclaban, aunque al menos un quinto de ellos llevaba rasgos inhumanos distintos, oídos apuntados, colas en forma de bestia o rasgos animales. Ah, no es necesario adivinar. Eran asistentes, los estudiantes que acompañaban a sus maestros de viaje. Milady, espere un momento. El ascensor orbital cercano a la Tierra directa al sector 11 llegará en aproximadamente 3 minutos. Gracias. Al aceptar una copa de champán de una bandeja,
Selene asintió con un pequeño asentimiento. Yo también quiero uno. Juega. Presionando la cabeza de Elise, Selene tomó un lento sorbo de champán. Los niños no beben alcohol. Ella miró al asistente. Consíguela una botella de yogurt. 1. Sí, señora. De pie junto a las grandes ventanas de piso a techo de la sala de recepción, Selene miró a través del vidrio impecablemente limpio. 1000 kilómetros debajo. La bulliciosa metrópolis de conquistado mundialmente Aleven se extendió hacia afuera, una extensión vibrante y próspera bajo el gobierno de las salamandras. ¿Vulcan? Estoy dispuesto a llamarlo el segundo Robert. Cambiando su mirada, Selene vio un buque de guerra de la Marina Imperial en el puerto espacial. Capítulo 465. Felicidad, desaparecido en un flash. En el primer siglo del tercer milenio, nuestra generación se siente honrada de presenciar una era tan gloriosa, la gran cruzada del Imperio Sagrado de Selene, conquistando las estrellas. Los poderosos ángeles de Astartes, bajo el mando de sus imponentes maestros de la Legión, han entregado la ira del Dios Emperador sobre sus enemigos. Luchando junto a nosotros están las legiones interminables del Imperio, los titanes divinos de los mundos forjados, las aterradoras hojas de la Inquisición y el intocable poder divino de la Guardia Imperial. Todos los que se resistan a los amanecer de esta nueva era serán completamente aplastados. Camaradas, esta es nuestra misión. Para unificar el vacío abandonado debajo del reinado de nuestra emperatriz divina, ya sea por su misión dispuesta o la fuerza de las armas. Camaradas, esta es nuestra oportunidad. Los ignorantes milenios oscuros han terminado. La luz de Dios Emperador ahora brilla sobre las estrellas, una promesa de un futuro más brillante. Riqueza, poder, fuerza, fama, todo lo que puedas imaginar te espera dentro de la Gran Cruzada. Luchar, tomar, saquear, reclamar, conquistar y gobernar, ya que estos son los pilares que forjan el futuro. Victoria al Imperio. Gloria al Dios Emperador. Long life Selene. Ganan Sinomilla, gobernador del sector 11, conquistó el mundo de los mundos, la 18ª Legión, las Salamandras. Completamente armado y equipado, Hachiman Ikigaya siguió su unidad por la rampa del barco de transporte militar. Cuando pisaron la calzada de gran mármol del puerto espacial, pasaron debajo de un arco colosal, flanqueados en ambos lados por imponentes estatuas de Astartes Angels con espadas. El águila de gemelo dorado extendió sus alas en mucho. Su resplandor tan deslumbrante como siempre. 2 pancartas descendieron de la parte superior del arco, cada uno estampado con la voluntad del imperio. Después de milenios de oscuridad, el Aquila imperial todavía volaba al borde del vacío interminable, y continuaría haciéndolo. Como uno de los muchos soldados auxiliares que regresan a casa por licencia. Hachiman Ikigaya escaneó la inscripción grabada del arco masivo detrás de su casco táctico sellado. Familia Sinomilla. Con una precisión instintiva, giró su brazo con saludo y marchó en el cierre a través de la puerta triunfal, murmurándose para sí mismo. Recordó que antes de la era imperial, el grupo Sinomiya ya había sido uno de los 4 principales conglomerados financieros de Japón, con activos que superan los 200 billones de yenes, con miles de compañías subsidiarias, una potencia innegable. Ahora, con Ganan Sinomiya, había inclinado rápidamente la rodilla y prometió lealtad al imperio. Había sido recompensado con el cargo de gobernador del sector 11 por el Ministerio Imperial de Asuntos Internos. La influencia de la familia Sinomiya debe haber alcanzado alturas sin precedentes. Incluso el gobernante depuesto probablemente ya no pueda compararse con ellos. Ikigaya no se detenía demasiado. Siempre había sido una persona relajada. Si no fuera por su familia, si no fuera por asegurarse de que Komachi tuviera acceso a mejores recursos sociales y demostró ser digna de Yukino, nunca habría arriesgado su vida en las legiones auxiliares, empeñando la cabeza hacia su cinturón en busca de la gloria militar. Pero ahora, jejeje. Di lo que quieras sobre el imperio, pero su sistema jerárquico. La meritocracia militar y los títulos nobles ciertamente fueron atractivos. Al regresar victorioso, Ikigaya ya podía ver las recompensas alineadas ante él, propiedades, vehículos, riqueza, todo al alcance. Y si empujó un poco más lejos, incluso el último sueño de un hombre podría no ser imposible. Atención. Sonido metálico. En orden de su comandante. Los soldados auxiliares que regresaban inmediatamente se mantuvieron a la atención perfecta, sin pronunciar una sola palabra o mover un músculo.
Las más de 100.000 soldados que habían desembarcado se formaron en formaciones cuadradas masivas. Ya sea que se vea horizontal o verticalmente, sus líneas eran perfectas. El imponente, Oso. Como el oficial que antes había reprendido a Hachiman Ikigaya asintió con satisfacción. Informe, señor. 11º Regimiento de la 11ª Legión Auxiliar, solicitando inspección. Antes de la formación masiva había una plataforma de revisión temporal elevada. En él, los oficiales e instructores de perforación del 11º Regimiento se mantuvieron rígidamente atento. Al rodear a un comandante de hombros anchos e imponentes con uniforme de vestir completo. Este general, los brazos cruzados a su espalda, examinó las filas de abajo con una mirada inquebrantable. Los surcos profundos arrugaron su rostro con cicatrices, su expresión una de autoridad natural, terrificando incluso sin fruncir el ceño. Los oficiales a su lado permanecieron mortalmente silenciosos, temeroso de que el supervisor de las fuerzas auxiliares conquistadas de World Eleven pueda encontrar algo mal. Luego, con una sonrisa que era cualquier cosa menos tranquilizador, el general dio un paso adelante. Los caballeros, algunos dicen que nuestro 11º mundo no es más que un planeta turístico, que nuestra legión es una mera decoración, en el mejor de los canales en el mejor de los casos. Eso en comparación con el zoo. Llamadas legiones, élite, forjadas en entornos más duros, no somos nada. ¿Podemos aceptar tal insulto? No, señor. Claramente, un caso clásico de impulso de la moral de la posguerra, motivación estiradora, inculcar disciplina y evitar la complacencia después de una licencia extendida. En el lujoso balcón de la sala VIP, Selene se apoyó contra la barandilla, observando un momento antes de perder interés y alejar su mirada. No es que fuera un mal discurso, solo predecible. Diferentes rutas, el mismo destino. Compararse con un rival era un método tradicional para inspirar el orgullo de la unidad. Ya sea en cantos militares, ejercicios competitivos o rivalidades. Encontrar un oponente para desafiar siempre funcionó como motivador. Selene no tenía dudas de que, en otro lugar, la llamada Legión Auxiliary, endurecida, a la que este general se refirió estaba haciendo un ejercicio similar. Algo similar a, incluso esas tropas de complejo de vientre blando del mundo conquistado. 11 lograron eliminar besos. ¿Realmente vamos a dejar que nos eclipan? ¿O vamos a dejar que esos chicos bonitos caminen sobre nosotros? Prácticamente podría predecir la retórica sin siquiera escucharla de primera mano. Y ella estaba segura, absolutamente segura, que este 11º general auxiliar ya había hablado con el comandante de esa otra legión. Ambos estaban desempeñando sus respectivos roles, uno como el retador, el otro como el portador estándar. Para los rangos más bajos, tales rivalidades alimentaron la motivación sin causar conflictos reales. Para los oficiales, sin embargo, el liderazgo despejado era esencial. MHM. Elise asintió, a pesar de no tener idea de lo que Selene realmente estaba pensando. Remolando el vino en su copa, Selene gritó casualmente Elise. Ah, estoy aquí. Elise colocó instantáneamente su enorme tina de helado, sentada directamente con un aspecto lindo pero obediente. Observarlos, y los métodos de ese general auxiliar. ¿Qué notas? No lo haré demasiado duro para ti. Para mañana por la mañana, espero un análisis de 800 palabras. Quebrar. La cara de Elise cayó. Su helado de repente perdió todo su sabor. Felicidad, gana en un instante.